de alguna forma ellos van a estar con nosotros también en la graduación y vamos a estar compartiendo. Necesito que me presten atención a la clase de ahora. La clase de ahora es dominio propio. Les voy a dar una información práctica, pero por favor, estudienlo. No me cojan con el documento y no lo estudien. No tiene sentido coger la copia y no prestar atención. Dominio propio. Y dice, el dominio propio es un término. Nos va a dar después copia, ¿no? Yo le voy a dar copia. Si usted quiere, no escriba. Yo le voy a dar una información. No lo tiene que escribir. Mire, se lo trae aquí a mano. Aunque este material es un poco difícil de conseguir, porque no hay en español. En inglés sí hay muchos libros de dominio propio, pero en español no hay mucha literatura, psicología del dominio propio. Esto es el aspecto psicológico del dominio propio. Aunque aquí están los dos aspectos. Este es el espiritual, este es el espiritual y este es el psicológico. Aquí tienen las dos informaciones. O sea, cuando vayan a estudiar y entender lo que es dominio propio, el dominio propio bajo el aspecto psicológico dice que es autosujeción, autocontrol, templanza y otras conductas de comportamiento que el ser humano practica de acuerdo a las condiciones que se le presentan. Pero el dominio propio espiritual es una actitud, es una manera de vivir, porque el dominio propio es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Por tanto, el dominio propio no puede ejecutarse simplemente cuando se me llega el momento, cuando tengo el problema. El dominio propio debe ser una naturaleza de conducta que nosotros debemos practicar constantemente, porque eso tiene que estar en nosotros y nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? La autosujeción, yo creo en ella, el autocontrol creo en ello, pero eso es límite. Yo puedo tener límite en la conducta de comportamiento cuando tengo una confrontación con alguien, pero yo tengo que aprender a vivir con una conducta de dominio propio, que use el dominio propio hasta con mi pensamiento. Porque la Biblia dice, en un versículo bíblico, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, tal cual es tu pensamiento, tu corazón, tal es el hombre. O sea que si yo no sujeto mi pensamiento, yo no voy a ser el hombre correcto y apropiado que debo ser, según lo que dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Lucas, que dice, no puede el buen hombre del buen tesoro de su corazón dar cosas malas, ni el mal hombre del mal tesoro de su corazón dar cosas buenas. Lo que significa que si yo hago una conducta de comportamiento con una ética de dominio propio, yo la hago bien, yo no voy a hacer cosas malas. Si la hago mal o siembro cosas malas en mi pensamiento, la voy a hacer mal. ¿Me entienden? Entonces debemos tener claro esto. Lo primero que tienen que hacer ustedes es una introspección. ¿Sabe lo que es la introspección? Le dije anteriormente en la otra clase. Es mirarse uno mismo por dentro, analizarse uno por dentro. Usted tiene que hacer un análisis de la estructura humana que usted tiene y espiritual para darse cuenta dónde está el comportamiento inapropiado que usted está tomando o que está ejecutando, que lo está haciendo perder el control para no ser una persona que tiene activo el dominio propio. Antes de usted empezar a ver los errores de los demás, empieza a ver sus propios errores, a ver dónde están las incondiciones o los comportamientos, las actitudes que usted tiene que moderar o que tiene que poner en orden. ¿Estamos? Entonces, hay algo que tenemos que ver en el dominio propio y es en función de dos cosas. La Biblia dice, si alguno no ofende en palabra a este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea que el problema está para que el dominio propio tome acción, no en una sola parte del cuerpo, sino en dos partes. En dos partes del cuerpo. La primera parte del cuerpo que necesitamos es la actitud de cómo empezamos. Cuando la Biblia habla de varón, está hablando de la condición humana que identifica al ser humano. Cuando se habla de varón, no se identifica que sea mujer o que sea hombre.
se canaliza y se identifica que bajo este término podemos definir que la palabra varón define al ser humano. ¿Estamos? Entonces, cuando ya hablamos del cuerpo, estamos hablando de otras cosas. Hay cuerpo femenino, hay cuerpo masculino, hay cuerpo de niño, hay cuerpo de adulto. Entonces hay dos condiciones que yo debo ordenar: mi identidad humana y mi naturaleza. ¿Quién soy yo como ser humano y qué me identifica? Yo soy un hombre y como hombre tengo que tener una conducta de comportamiento adecuada, de regulaciones que ya están establecidas. Y la Biblia dice, por decir algo en Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio, que el varón es la cabeza del hogar y la mujer tiene una función y los hijos tienen una función. Entonces yo tengo que aprender para tener una característica clara de cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos y cómo yo puedo tener un control de las condiciones que tengo humanas. Es saber cuál es la condición de vida que yo debo practicar, cuál es la responsabilidad que yo tengo. Entonces eso debemos enseñárselo a la iglesia. Si nosotros cogemos a los hermanos de la iglesia y decimos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y en nuestras responsabilidades debemos actuar de la manera correcta y apropiada que ya está decidido de parte de Dios en la Biblia, y con la estructura de conducta moral. Hay manuales de conducta moral que identifican la conducta y el comportamiento del hombre, la conducta y el comportamiento de la mujer y la conducta y el comportamiento de los hijos. ¿Me sigue? ¿Estamos claros en lo que estamos hablando? Si tienen alguna pregunta, me gustaría saber qué le inquieta o realmente qué le preocupa o realmente qué quieren saber, qué quieren informarse. Hay algo que debemos tener claro. Hay tres cosas en el dominio propio que deben tenerse en cuenta. Lo primero es la parte intelectual. Tres cosas que se deben tener en el dominio propio. Cuando se trata de la parte intelectual, quieren haber dicho que para usted aprender a dominarse, usted tiene que aprender a tener una estructura de conducta o un manual de conducta que lo instruya para que usted actúe correctamente como una persona, diríamos que socialmente correcta, o como un hermano o como un creyente correcto. Usted necesita un manual. Nosotros tenemos un manual de conducta que se llama, este es nuestro manual de conducta. Entonces aquí vamos a encontrar cosas que quizás no encontremos en libros seculares, pero que Dios estableció para que nos comportemos correctamente como seres humanos. Hay otra cosa que pide y exige el dominio propio para que se actúe de manera correcta, es la voluntad. Aunque los seres humanos no tienen régimen con la voluntad, nosotros hemos creído en la Biblia que el hombre tiene que ponerle régimen a la voluntad. Y por eso nuestra voluntad, para que tenga régimen, como la carne no se somete ni puede, y la voluntad maneja las emociones, nuestra voluntad nosotros se la rendimos ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo, a Cristo. O sea, nosotros no podemos caminar actuando con todo lo que sentimos, porque muchas veces actuando con lo que sentimos podemos cometer errores. Por eso tenemos que rendir nuestra voluntad. Tenemos que aprender a no depender de nuestra voluntad. La voluntad tiene problemas. Entonces la voluntad está en el corazón, tipología de sentimiento, no en el corazón, tipología de mente. Porque dice la Biblia, hablamos en 23:7 de Proverbios, que dice que cuál es tu pensamiento en tu corazón. Quiere dejar dicho que el corazón no se puede dejar aquí en el medio solamente. El corazón hay que llevarlo aquí. Antes de actuar hay que ¿qué? Usted no puede actuar y después pensar, para que el corazón tenga un orden correcto. Y el último punto que necesita la voluntad son las emociones. ¿Me entienden? No podemos llevarnos de todo lo que sentimos. No podemos, aunque vivimos en una sociedad peligrosa, porque esta sociedad está contaminada por las emociones. Por ejemplo, esta es una sociedad de consumo. Aquí, el mover de esta sociedad consume, anuncios, compra. Y la gente a veces sale para la calle, no a buscar lo que necesita, a buscar lo que la sociedad le ofrece. Hay personas que andan en la calle y se van al mall, y andan caminando en el mall, y no andan buscando una cosa, pero de repente ven una promoción que dice 3 por 1. Y la gente llena la casa de esas cosas, del 3 por 1. Y 2 por 9.99.
Entonces tenemos que aprender a sujetar las emociones. Si usted se da cuenta, todas las promociones que hoy funcionan en la televisión tienen que ver con el sexo. Todo. Reciben un conflé y ponen una mujer en bikini a exhibir el conflé. Y que va a quedar skinny y las cosas. Entonces ya no es el conflé lo que quieren vender. Como es con las emociones. Y entonces sexualmente la gente se atrae. O ponen un hombre fuerte, una cosa que incentive las emociones para vender. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar las emociones para vivir una vida correcta y ordenada. Y entonces a veces no caer en la debilidad que caemos muchas veces los creyentes. El diablo me atacó la finanza. Pero fue que salimos para la calle a caminar con el concepto del sistema. Y como nos adaptamos así al sistema, nos complicamos la vida. Hay mucha gente que lee un versículo bíblico de Romanos capítulo 12. La Biblia dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando la gente lo lee, a veces le adapta un concepto teológico de acuerdo a lo que nos han enseñado, nos han dicho, pero tendríamos que ver qué estaba pasando en Roma en ese tiempo, que el apóstol Pablo está definiendo que no se conformaran a esa conducta de comportamiento que se estaba viviendo en Roma en ese tiempo. Y en Roma se estaba viviendo una conducta un poquito deplorable. Y quien tenía la culpa de esa conducta era la iglesia. La iglesia no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. Entonces la misma iglesia estaba adaptándose al sistema. Y Pablo le dice: no pueden ser así como ese sistema. Tienen que cambiar el sistema de pensamiento. Tienen que renovar la mente. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a mirar en qué sistema estamos viviendo para conducirnos de una manera diferente. ¿Me comprende? Entonces, aquí hay 3 puntos que son los puntos que deben ubicarse para determinar un dominio propio correctamente apropiado espiritualmente. Número 1, el dominio propio tiene que empezar por los ojos. Como yo veo, tenemos que cuidar la vista, tenemos que cuidar, porque dice que los ojos son la ventana ¿de qué? Del alma. Del alma. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando miremos, tratemos de ver las cosas con un aspecto y con un punto de vista diferente, no común. ¿Por qué? Porque la visión, mirar correctamente, nos ubica en una buena disciplina de vida, en personas correctas, en personas obedientes. Entonces el dominio propio canaliza que tengamos que aprender a tener una buena visión. Número 1. Número 2, para tener un dominio propio apropiado, tenemos que tener una misión correcta. ¿Cómo vivimos diariamente? Y aquí está el problema grave. Vivimos el domingo bien porque estamos en la iglesia. Vivimos el miércoles bien porque estamos en el grupo de oración. Vivimos en el grupo celular bien. Pero en nuestro diario vivir como seres humanos, en el medio ambiente social que nos rodea, familia, amistades, trabajo, no es el mismo. Entonces, para que el dominio propio se aplique de una manera apropiada, nosotros tenemos que tener una misión diariamente correcta. No podemos hacerlo solamente por las circunstancias del momento que estamos viviendo. ¿Estamos claros? Y número 3, acción. El dominio propio espiritualmente tiene estas 3 características. Número 1, cómo vemos. Número 2, cómo caminamos diariamente. Y número 3, nuestras acciones. Nosotros tenemos que saber cómo hacemos las cosas, el por qué. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué vamos a la iglesia el domingo? Vamos a ver. ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? ¿O por qué venimos a la iglesia? No necesariamente el domingo. ¿Por qué vamos a la iglesia? Para sanación, por todo lo que nos ha dado en toda la semana, lavarlo. Por agradecimiento. Pero hay un mandato que hay que guardar un día para el Señor. Dios demanda que tenemos que darle un día completo. Eso es una exigencia de Dios. No un día medio, porque hay gente que va el domingo a la iglesia y después en la tarde se va a trabajar.
entiendo que hay que trabajar, Un día de descanso. pero hay que darle un día a Dios. Dios pide un día. Nosotros tenemos que consagrar un día para Dios. Y del día yo creo que debemos darle el diezmo, porque dice, de todo lo que recibimos debemos darle el diezmo a Dios. 2 horas y 40 minutos le corresponden a Dios. Es el diezmo de 24 horas. Debiera ser un deber, pero nosotros a veces nos envolvemos en el día de vivir. Las actividades de trabajo, las actividades familiares, las actividades sociales, pero si nosotros queremos cumplir con Dios correctamente, tener que caminar en una vida correcta, apropiada, cristianamente, bíblica, nosotros tenemos que guardar un día para Dios. Venimos a la iglesia ese día porque le queremos mostrar a Dios que le creemos. Cuando usted guarda un día para Dios, es una actitud donde usted le muestra a Dios que usted le cree. No te veo, pero yo voy a coger un lugar para adorarte. A lo mejor cojo una rama en el patio de mi casa, pero para eso están las congregaciones. Por eso Dios nos pone pastores, nos pone lugares, para que nosotros busquemos un lugar, o Dios nos busca un lugar para congregar. Estamos hablando de dominio propio. Aunque estamos haciendo estas referencias teológicas, el punto fundamental es que entendamos que el dominio propio no es autocontrol ni autodominar. El dominio propio es una característica del fruto del Espíritu Santo y tiene que ser una actitud en nosotros, en todo el sentido. El dominio propio es integral, podríamos decir. No solamente cuando tenemos un problema, sino en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comprar, en nuestra manera de tomar decisiones. Tiene que haber dominio propio. ¿Están? Ahora, y concluimos aquí, dice: hay 3 cosas que le hablé ahorita que caminan en relación con el dominio propio, es el intelecto, la voluntad y la emoción. Yo quiero decirle algo. Estas 3 están aquí en una gráfica. Estos 3 aspectos que nos conducen al comportamiento del dominio propio no tienen un balance de diferencia entre unos y otros. Una no tiene un 10%, otra no tiene un 20%. Cada una de estas tiene un 33.9%. O sea, que de la misma forma en que usted tiene un balance de aprendizaje con el intelecto y de la misma forma que usted maneja la voluntad, de esa misma manera debe manejar las emociones. ¿Qué no significa esto? ¿Qué usted entendería si le dicen que tiene que caminar en un balance con un porcentaje de comportamiento en el intelecto, en la voluntad y en las emociones? Si usted escucha esas cosas, ¿qué usted pensaría? Bueno, hay algo que tenemos que pensar, es lo siguiente: ninguna de estas 3 cosas se controla, se pueden moderar, porque las 3 están dentro de la actitud de la naturaleza humana y ninguna de ellas entra en un molde, porque cada una exige su espacio. No sé si ustedes han leído el capítulo 7 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo empieza a quejarse por la conducta de comportamiento que tiene, y dice: porque queriendo hacer lo que quiero, hago lo que no quiero, dejando entender que hay algo que exige algo dentro de nosotros, que tiene el mismo espacio. Entonces nosotros tenemos que aprender que el dominio propio no se controla, se modera. Usted tiene que moderarlo, se modifica, y solamente se modera o se modifica a través del dueño del dominio propio. ¿Quién es el dueño del dominio propio? Entonces usted tiene por eso se llama así. Se llama un reino que usted tiene control. Dominio significa reino, poder, autoridad. O sea, usted está obligado a manejar propiamente su propia autoridad. Usted es responsable de lo que usted hace. El dominio propio nos identifica con nuestra naturaleza de vida y por tanto cada uno de nosotros debe pensar cómo actuar, debe pensar cómo hablar para poder modificar, para poder balancear. El dominio propio está en la estructura de comportamiento en cada uno de los temperamentos. Cada uno de los temperamentos tiene o de una parte fortaleza o de una parte debilidad la característica que describe el dominio propio. Por ejemplo,
El colérico y el sanguíneo lo tienen como debilidades, no se controlan. El melancólico y el flemático lo tienen como fortaleza, porque los flemáticos viven controlados, son personas pasivas, son personas que todo lo soportan. El melancólico es una persona que se adapta a las condiciones y las circunstancias que se le presentan en el medio ambiente. Pero los cuatro, aunque no lo tengan como fortaleza y no lo tengan como debilidades, son necesarios. O sea, nosotros tenemos que aprender a moderarlo, porque ninguno de los cuatro se quita. Entonces el dominio propio debe en nosotros manejar nuestra vida de acuerdo a nuestro comportamiento. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Hasta qué punto yo voy a llegar? ¿Hasta qué punto yo voy a ceder? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, manejar nuestra vida de forma correcta y apropiada para tener un dominio propio, correctamente y apropiada, modificado. ¿Estamos? Amén. El dominio propio, no, yo me voy a dominar, yo sé que yo no, eso es una naturaleza que está con un 33% en algo que puede desviar lo que son la voluntad del hombre, no se sujeta ni puede. Dice que la carne del hombre ni puede ni se sujeta. Entonces, por tanto, hay una situación que yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar esa característica de la vida. La voluntad yo tengo que rendirla todos los días, haciendo entender que yo tengo que buscar una dirección, la dirección espiritual que hemos recibido es a Jesucristo y al Espíritu Santo para que nos guíe a tener una conducta de comportamiento apropiada. Y hay una tarea que dimos, que esta tarea, no sé, yo quisiera ponérsela otra vez. Primera de Corintios, capítulo 13. Capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo, concluimos aquí le doy. ¿Quién va a sacar la copia? Yo. Aquí tiene, para sacar la copia. Aquí está la clase completa. Yo le di esta orientación, pero yo necesito que la estudie. No, capítulo 3, versículo 5. Dice. Era Colosenses. No, Colosenses. Perdón. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Hacer pues morir lo terrenal en nosotros. Esa es la naturaleza del hombre. La tarea era expectativa. Para que él quiera modificar el dominio propio, tiene que comprar un ataúd. Y andar con... Tiene que hacer morir lo terrenal. ¿Estamos? Es como personalmente, es como yo sé que antes de yo conocer al Señor, estando más jovencita, yo tenía unas actitudes hasta hacia ciertas situaciones que venían a mi vida. O sea, como el hecho de que yo no me gusta discutir. Y si alguien me viene a discutir, yo lo que hago es que me retiro porque a mí me afecta. Porque lo único que no tolero es que me toquen en una discusión, porque ahí pues, ¿verdad? Otra cosa pasa. Pero he aprendido en Cristo, en el dominio propio, a que eso tampoco o sea, pienso en Cristo, si viene una situación parecida. O sea, pienso en Jesucristo verdaderamente, para poder detener ese control. La copia para hacerla allá atrás, ¿cuántas va a ser? ¿Qué cantidad? No, para todos, cada uno. Yo no quiero copia de No, ella. si la van a hacer allá atrás, hay que tener No. pendiente. No, yo hago mi copia. No, yo hago mi copia personal. Sí. Pero O tú sea, vas a hacer acá. Dígame. O sea, eso me ha ayudado a que el dominio propio yo lo pueda aplicar ahí. Porque estoy pensando en lo espiritual, en lo que Dios me ha enseñado para no meterme en problemas y dominar esa conducta Estoy de acuerdo. mía, porque Ese es el trabajo diario que debemos hacer. Pastor, ¿te queda? Estamos entonces, usted está entendiendo esto que ella dice. O sea, nosotros tenemos que mirar, vuelvo a la introspección. sí. De esto debiéramos hablar a la iglesia, introspección.
fijarnos menos en los demás y fijarnos más en nosotros, mirar para adentro en vez de mirar para afuera. Los ojos tenemos que voltear. Interiorizar. O si no podemos, andar con un flashlight. Yo recibí una clase, el maestro cuando me dio la clase de la introversión, que es una clase de consejería que ustedes van a dar, el pastor nos regaló a todos un flashlight y un muñequito transparente que se le veían todos los órganos. Y me dice, antes de tú mirar y poner ese foco para alumbrar, primero coge este muñequito que está aquí, alumbra, piensa que tú tienes dentro. Disculpe. O sea, cuando nosotros también nos miramos, nos podemos mirar cómo el pecado ha distorsionado al hombre, ¿verdad? Pero también tendríamos que estudiar un poco la mente. Cómo funciona nuestra mente. ¿Dónde quedan grabados nuestros pensamientos, la manera que nos han educado? Porque todo eso va a influir en nuestro temperamento. Mire, hay algo que le voy a decir. Hay algo que ella está diciendo algo que yo lo he entendido de esta forma. Yo creo que usted puede ser más espiritual cuando usted le pone orden a su mente y a su comportamiento. Porque hay personas que oran mucho, oran en lengua, ayunan y hacen tantas cosas, pero no tienen orden en su mente. Son personas totalmente disfuncionales. No tienen respeto, son desobedientes, son agresivos, son impulsivos y oran y quieren estar en la iglesia creando funciones ministeriales. No. Lo primero que usted tiene que aprender para ser espiritual es ponerle orden a su conducta. Dice la Biblia, despojándonos del viejo hombre y de la pasada manera de vivir, volvámonos al nuevo hombre que Cristo está haciendo, pero nosotros tenemos que cambiar la manera de hablar, la manera de conducirnos, la manera de cómo tratamos a los demás. Eso es muy importante. De nada sirve que yo sea cristiano y que sea espiritual si yo no sé conducirme. Hay personas que oran que yo lo oigo y yo digo, wow, las hormigas tiemblan cuando lo oyen orar. Pero pinche no te veo. No solamente eso, sino que no tienen responsabilidad. No tienen. A veces mujeres que no tienen responsabilidades y muchas veces hombres que no tienen responsabilidades. Cuando el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice espíritu, alma y cuerpo sean guardados como irreprensible. ¿Para qué? Para mí. Para la venida del Señor. Es que tengo que tener eso pendiente. ¿Qué es lo que es irreprensión? Que nadie te pueda decir. Yo creo en eso. Me gusta el orden. A mí me gusta respetar. Hay personas que me dicen, pastor, ¿y por qué tú pides tanto perdón? Yo nunca quisiera con una actitud de comportamiento, con una palabra ofender a nadie. Yo lucho por eso. Porque la palabra, hay personas que dicen, no, yo no le di, pero hay palabras que no pueden volverse atrás. No. Uno tiene que tener cuidado cómo habla. Y en la falta de perdón, pastor, eso es lo que le abre la puerta Al diablo y a sus secuaces. a todo sentimiento. Al diablo y a sus secuaces. Porque muchas veces nosotros pegamos a Satanás y nosotros hasta le aplicamos a Satanás omnipresencia y omnisciencia. Y que Satanás no camina si yo no lo llevo. Ahí está la cosa. Si le enseñamos eso a la iglesia, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuánta dificultad le evitaríamos a los pastores? Los pastores estuvieran más cómodos trabajando. Para la gloria de Dios lo estoy enseñando. Los pastores estuvieran más cómodos. No le hagas caso que eso es Satanás. Y mira lo propio. No, y a veces quieren poner a los pastores a una guerra espiritual para interceder por los ataques del diablo. Le damos todos los atributos a Satanás. Satanás no va si mi cuerpo no lo usa. Yo pienso que él se pondrá en una esquina en conducta, personas cristianas de conducta muy errada y por su propia, ¿verdad? Por su propio ser, su propia naturaleza, que no tiene que ver con Satanás. Y Satanás le pondrá en una esquina y dirá, pero es que todos me lo aplican a mí, pero es que esa persona no quiere someterse La a su suerte que yo propio, le hago, ¿verdad? que le da autoridad a Satanás No, de hacer en mi vida. Tú sabes qué pasa, que
Satanás ya a veces está en el infierno durmiendo. Y de repente cuando escucha a una persona que empieza el problema, dice, ay, digo, ahorita viene a buscarme. Ojalá no se acuerde de mí, que yo sí. Una hipertensión arterial, ¿de qué viene? Es un resentimiento. Y usted le ora, Satanás, vete a ese cuerpo, Satanás. Y si yo no le abro la puerta al resentimiento, la hipertensión no me viene. Es que todo tiene Bueno, en ese libro que ustedes compraron de temperamento, en ese libro, hay una de los capítulos que tiene mucho que ver con la conducta, con el comportamiento del carácter del individuo, la personalidad del individuo. Pastor, ¿no puedo decir algo? Sí, Yo sí. puse algo acá y... Un momentito, ya te lo digo. En ese libro hay algo que van a aprender, y es que si aprendemos a vivir una vida de orden en conducta de comportamiento y quitamos resentimiento, no evitamos la piedra en la vesícula, piedra en el hígado, y ahí el libro lo dice. Si usted aprende a manejar estas áreas en las diferentes conductas de comportamiento de temperamento, se va a evitar este tipo de enfermedades. Ahí lo dice. Increíble. Lo ampliaré más. Sí, pastor. La palabra Psicosomático. Sí. Sí. ¿Eso se puede aplicar aquí en esta? Sí, como que no. Si esa es la conducta humana que manifiesta las enfermedades. La persona dice que los seres humanos, las enfermedades son 75% psicosomáticas, provocadas por nosotros mismos, nuestra conciencia. Atrayentes. Mira, tengo esto, mira, me duele aquí, mira, me duele allá. Usted iba a decir algo, hermanita, quiero concluir, no quiero quitarle más tiempo. No, que a veces nuestros comportamientos son heredados del comportamiento de nuestros padres. Esa es una excusa un poquito. No, ¿por qué, pastor? Pero eso no viene. Psicológicamente dice que la parte consciente es aquella parte de la mente que se encarga de percibir la realidad de lo que el sujeto se da cuenta y que puede escribir sin esfuerzo. La percepción, los recuerdos, los pensamientos. Esto, pastor, queda grabado en el individuo desde el vientre que uno está ahí hasta los 6 años. El niño es como una esponja. Esos comportamientos van a reducir cuando está el problema. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer lo que Cristo hizo en su perfección y imitar a Cristo. Acuérdese Pero no que son heredados, son adoptados. Son adoptados. Son heredados. Acuérdense, no me digan que ustedes no se acuerdan de esa clase. Ajá. Ustedes dieron una clase donde ustedes como psicólogos, como consejeros, tienen que entender la característica que describe al ser humano. Hay 5 etapas del hombre. Ajá. La número 1 es nepio, Ajá. de 0 a 2 años. La número 2 es pabellón, es de 2 años a 12 años. La número 3 es tecnón, de 13 años a 19 años. La número 4 es huyo, de 19 años a 25 años. Y la número 5 es pater, de 25 años en adelante. Entonces, usted tiene que saber la conducta de comportamiento de cada una de estas etapas para poder trabajar. Todo es funcionable. Entiendo que puede haber la conducta, son comportamientos adquiridos durante las condiciones familiares que se desarrollan dentro del hogar. La personalidad también. Pero todo eso puede cambiarse. Porque cuando usted se prepara como psicólogo, usted tiene la capacidad de entender la estructura de conducta de cada una de estas etapas. Y usted puede manejarlas, son manejables. El carácter es manejable, la personalidad es manejable. Lo único que no se puede manejar es lo que ya está sembrado en nuestra mente, el intelecto que damos o la información. Por eso dicen que la religión es el opio de los pueblos. ¿Cuántos religiosos hay aquí? Yo tengo una relación con Dios por medio de Cristo. Entonces nosotros entendemos que la voluntad y las emociones
son bien difíciles de manejar. Entonces tenemos que tratar de moderarla, irla equilibrando, poniéndole un balance. Entonces nosotros, lo que usted dice yo puedo entenderlo, pero la responsabilidad del cambio de la naturaleza humana depende de los padres, depende de los líderes de la iglesia. Pues Jesucristo le trajeron un niño que de repente caía en el agua y de repente en el fuego. Pero Jesucristo no cuestionó a los discípulos cuando el problema. ¿A quién cuestionó? A los padres. ¿Dónde está la falta de responsabilidad, de atención que necesitaba este niño médicamente, que tiene este problema tan extenso ya? Ya no hay arreglo. ¿Por qué razón lo trajiste tan tarde? Yo creo que no es una herencia, y voy a poner un ejemplo porque es voy a decir, una adaptación al ambiente familiar. Porque si un padre golpea a la madre o viceversa, eso es lo que el niño está viendo y eso es lo que va a desarrollar, es el desarrollo emocional. Porque, vamos a decir, hay madres que son unas madres virtuosas, estoy hablando cristianamente, y ahí vienen las hijas o el hijo y le sale drogadicto, le sale ganguero, le sale... Y hay otro que dice que los padres... padres... los padres son unos criminales y los hijos les salen tremendos. So, es una adaptación al medio ambiente donde se desarrollan y está también bajo la fuerza de la voluntad del ser humano. Son una herencia. Heredamos por eso cosas, lo que usted está diciendo, la Biblia lo dice de otra forma. Dice, los padres comieron las uvas agrias, pero los hijos no van a pagar la entera. Exacto. Ni el padre pagará por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. Entonces aquí acabamos con esas condiciones. Y nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que meternos en la mente. Y aquí está la introspección. ¿Cómo yo actué hace 16 años atrás? Entonces yo hago una escala de valores. Yo, Narciso Montes, eso hago yo. Y deberíamos enseñarlo a la iglesia. Hay mucha gente que no se mira con una escala de valores. ¿Cómo yo vivía hace 16 años atrás? Con una conducta de comportamiento humana, carnal, con sentimientos y pasiones desordenadas, con una actitud individual de Dios, creyendo en Dios a mi forma, todas estas cosas. Espérate un momentito, ahora yo no puedo vivir de esa forma. Ahora yo he aprendido que esa forma no me va a dar un resultado correcto para estabilizar mi familia y para yo estabilizar lo mío. Yo no lo voy a cambiar de golpe. Yo no voy a llegar a mi casa con un manual tipo Hammurabi. ¿Saben qué fue Hammurabi? Hammurabi fue uno de los primeros defensores de un faraón llamado Etnatón, de la primera cultura establecida en la tierra, que se llamaban los sumerios. Entonces los sumerios tenían un hombre que tenía un manual que se llamaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces nosotros no podemos vivir así. Esa no es la vida que Dios nos llamó a vivir. Nosotros tenemos que vivir una vida. Sí, pastor, pero tenemos que estar claros. Yo cambio, pero mis resultados están ahí. Se Gálatas 5:7, que todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Estoy de acuerdo, pero yo tengo que, de la misma forma. Pero ya sembré. Está bien, vamos a entenderlo así, pero hay algo que tenemos que entender. Si yo voy a pintar una pared y tiene un color no blanco y la quiero pintar de blanco, yo tengo que empezar un proceso para que esa pared tome el color correcto. Yo no puedo querer que esa pared tome el color correcto directamente. Yo tengo que buscar aditivos o buscar condiciones que me creen las condiciones para que esa pared me dé el reflejo que yo necesito. Así mismo en la vida humana. El hombre puede transformarse, sí puede, la transformación del hombre. Y yo no sé si ustedes leen las historias, a veces hay cositas pequeñas que se quedan como así. Mira, hay algo pequeñito en la historia de David, que la gente no lo piensa, ni lo entiende, ni lo ve. Y es un hombre llamado Abiatar, que era hijo de la familia de Abimelech, que Saúl mató a todos los sacerdotes y el único que quedó vivo fue él. Entonces, la simiente de la raíz del sacerdocio quedó. Pero como a él no lo enseñaron con el comportamiento de los padres, sino que hay que cambiar esta generación. Él sabía la conducta de comportamiento incorrecta, pero a Abiatar le cambiaron la otra conducta tiene que tener.
Entonces, Él trajo un nuevo sacerdocio, tipología de Jesucristo. Sí se puede, pero hay que hacer un trabajo. Porque justificándonos con las condiciones adversas de la vida, no hay resultado. Ahora sí, tenemos que cambiar. Sí, tenemos que cambiar. Sí hay que cambiar. Sí hay que buscar la manera para cambiar. Sí hay que hacerlo. Sí vamos a hacerlo. Sí podemos. Pero Abiatar, cuando vino, le dijeron, mira, tú sabes que la gente, sí, yo lo sé todo. Ahora, tenemos que traer un cambio, porque ese no fue el origen. Vamos al origen. Entonces, Dios, a través de todos los tiempos, y voy a caer ahora en lo teológico, a través de todos los tiempos, Dios quiere volver al hombre a su estado original. Eso es lo que Dios quiere. Todo el tiempo. O sea, Dios en ningún momento está viendo qué hizo el hombre mal en el caminar del comportamiento humano. El plan de Dios no está, mira, lo hiciste mal hace 2000 años atrás, hace 1500 años atrás lo hiciste mal. Dios, cada día Dios está buscando la forma de que el hombre haga un cambio para que vuelva a su origen. Y nosotros como iglesia tenemos que trabajar constantemente, diariamente. Si el hijo lo hizo mal, si nosotros lo hicimos mal y no educamos bien a nuestros hijos, no podemos estar lamentándonos, ni lacerándonos, ni culpándonos. Ahora yo voy a cambiar. Ahora lo que yo hice mal voy a tratar de ordenarlo en mi hogar y enseñarle a mis hijos la conducta apropiada y el comportamiento apropiado para que mis hijos sean diferentes. Yo hice algo mal, pero esta no es la vida que yo quiero vivir. Yo voy a vivir otra vida, yo voy a hacer otra cosa. Pero tiene que decirlo. Amén. Eso es amén, amén. O sea, tú no puedes estar diciendo, sí. bueno, tú Sí. sabes que yo lo hice mal. Ajá. Y quedarte con el pasado arrastrándolo No puede cuando ser. Dios dice. Eso no es lo que Dios quiere. Tenemos el Oye, futuro. Dios no quiere. Yo tengo un dicho, un eslogan, que lo voy a hacer un rap de él. Lo voy a rapear. Mi pasado no es mi pasado. Mi pasado no es mi presente. Mi pasado es mi presente y es mi futuro de gloria. Amén. O sea, yo no voy a ver el pasado como que hoy no puedo avanzar hacia el futuro. Yo voy a ver el pasado como la herramienta que yo necesito para buscar un mejor futuro. Amén. Amén. O sea, mi pasado no es mi presente. Mi presente no es mi pasado. Mi presente es mi futuro de gloria. O sea, yo no tengo que estar viviendo ni creyendo el pasado o el presente para vivir conforme a lo negativo que viví. Yo necesito un nuevo futuro. No sé si me comprenden. Amén, amén, absoluto. Entonces esto hay que sembrárselo a la iglesia y empujándole en la cabeza a nosotros. Porque si vivimos ahora, yo lo hice mal, y mis hijos, y ahora, y lo que yo viví, ¿y qué le va a decir? Mira, mi hijo, te pueden decir lo que sea. Yo pude haber hecho lo que sea, pero yo te quiero prometer que a partir de ahora yo quiero hacerlo diferente. Y empieza a ver, empieza a poner tus ojos en mí. Mírame. Mírame que yo lo hice mal, yo no lo hice bien. No te voy a decir que no, yo lo hice mal, pero yo estoy arrepentido. Y por mi ignorancia, por mi manera de ser, por mi actitud humana, yo hice estas cosas. Pero yo te prometo que ahora que he entendido que en la vida hay un nivel de vida mejor que no la vida humana, que es la vida espiritual, yo la estoy aprendiendo y estoy metiéndome en ella. Yo te la quiero enseñar si tú quieres aprenderla. Ven, no estás obligado a venir. Mira mi ejemplo actual. Eso es santo Dios. Porque se nos predica mucho de que hay que cambiar, pero lo que hicimos en el pasado, eso va a traer consecuencias. Entonces, es una verdad acorta. No va a traer ¿cuáles consecuencias? Que yo me voy a apoyar en mi pasado para sentirme seguro de que no voy a tener más malo comportamiento, ni otro pasado malo. Ese pasado va a ser la escalera con la que yo me voy a subir para ver un poco más lejos, para cambiar, para transformar lo que hice mal. Es correcto, mija. Usted está correcta, Lo mija. que pasó es lo que hizo Pablo. Si Pablo se hubiera enfocado solo en su pasado, él No tuviéramos nosotros aquí sentados. No, él se hubiera quedado atrás. Y nosotros no estuviéramos aquí sentados. Exactamente. Él se hubiera quedado atrás. Pero yo también entiendo lo que Saida dice, porque estamos basados también en que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Aunque vengamos, esta es mi forma de ver, aunque vengamos a los caminos de Cristo, ¿verdad? Aquello malo que hicimos, tenemos que ver las consecuencias de eso, porque dice que nuestras maldades no alcanzarán. Entonces después comenzamos a sembrar en el bien y vamos entonces a recibir la buena cosecha. Eso es lo que yo creo que Sí, ¿por qué? Porque pero hay algo muy importante que tenemos que aprender. eso no
Aleluya. No, exacto. El Espíritu Santo te lo reveló rápido. Eso no define mi presente. Porque yo no soy lo que yo hice. Exactamente. Yo puedo pagar consecuencias, yo puedo decir lo que tú quieras. Vamos, ponlo del color que tú quieras. Ahora ese no es mi futuro, ese no es mi presente. Exacto. Yo Que no ayuda vivo. a manejar los frutos. Que Exacto. ayuda a Esa es la manejar. buena cosecha. Esa es la buena cosecha. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender para caminar con fuerza y poder. De que ese pasado no me persigue, de que esas consecuencias no hay consecuencias, porque yo quiero transformar a algo nuevo, a una siembra nueva, una siembra fresca y mejor. Eso es. O sea, con David. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Las consecuencias o sea, el comportamiento que tuvo David cuando Dios le dice, el profeta Natán le dice que la espada no se va a quitar de su puerta. Sus hijos, o sea, su hija fue violada, su hijo fue, o sea, ¿eso fueron consecuencias de los actos que David tuvo o no? Yo te voy a decir algo. David nunca miró los actos de las consecuencias vividas como una experiencia negativa. Porque David empieza su ministerio en el peor lugar de la tierra. ¿Tú sabes dónde David empezó su ministerio? En la cueva de Adulam. Con 400 hombres podridos, malos, inservibles. Ay, sí. O sea, lo que David vivió como experiencia para que la familia pasara lo que tú dices, peor fue lo que David pasó para empezar el ministerio. O sea, que si tú lo pones en el orden de lo que tiene que ser para vivir una vida apropiadamente satisfecha, a veces Dios, cuando nos quiere llevar a una plenitud, quiere matar nuestras emociones. Y nuestras emociones se mueren a través del sufrimiento. Y hay consecuencias que Dios nos va a permitir vivir, que nosotros creemos que son malas, pero no son malas. Ninguna prueba que no viva es mala, esa es una bendición. Por lo contrario. Todas las pruebas para mí. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Y por eso yo digo que Revelación 3:20 tiene, acuérdense de los 4 puntos, las 4 columnas de Revelación 3:20. Número 1, fe. Número 2, sufrimiento. Número 3, santidad. Y número 4, compañerismo. Que fue lo que David usó para que 400 hombres que no servían, después le cambiaran el nombre, se llamaban los valientes de David. Pero él no miró el pasado. Él no miró, pero si empezamos en la cueva de Adulam y toda esta gente debía, toda esta gente tiene problemas, no. Usó como un peldaño para llegar a su ¡Wow! O sea, nadie llega al éxito. Hay 7 etapas de Dios para el hombre. Y la 6ª etapa se llama sufrimiento. Y la última etapa después del sufrimiento es el éxito. El que quiere éxito tiene que aprender a superar el sufrimiento. No a no vivirlo, porque yo no te voy a decir que el sufrimiento se va a acabar. El sufrimiento no se acaba nunca mientras estemos en este cuerpo físico. Pero el manejo del sufrimiento. Oh, sí, usted se vuelve un tremendo conductor. Oye, aparte lo que yo le dije ahorita, porque yo estoy viviendo una experiencia con un hermano que tuvo 3 hijos, Sí. ¿verdad? Y no está con la mamá de los hijos. Entonces la mamá es de la mamá que te ensaya contra el papá y te quita el último chelito con el chel sopor, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando el hermano cobra, Sí. no le queda casi nada porque no gana mucho. Ajá. Entonces él le echa la culpa a Dios por la situación que está viviendo, porque Dios permite que esa mujer haga eso y no se controla, pero que eso no es Dios. Sí. Ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. Hay cosas que nosotros hicimos, que nosotros somos que tenemos que tener la responsabilidad de manejarlo y apartarlo para mi crecimiento en mi nueva etapa. Sí, pero Pero Dios no dice que Él se quede ahí. Él puede hacer unas cosas a nivel social. Pero depende de tu conocimiento de Pues entonces Ahí para eso está. están los líderes, para si él trae ese problema, lo puedan instruir en qué proceso quizás legal o espiritual él puede entrar para él balancear su vida en Gracias cuanto a a lo Dios, económico, gracias a Dios en ya cuanto se está consiguiendo. ¿Entiende? Exacto, porque yo le voy a dar una recomendación. Si usted quiere ser espiritual y usted quiere que cuando la sombra suya pase por los lugares, la gente se sana. Yo he tenido una gran experiencia. Porque Dios me ha permitido empezar de algo muy pequeño y me ha llevado, me está llevando al nivel de que en
En esta graduación hay 3 cónsules, uno de Colombia, uno de Honduras, otro de República Dominicana, que van a estar en la graduación, que están terminando el doctorado. Dios me ha levantado. Ahora, yo he entendido algo. Lo primero es para yo caminar espiritualmente y yo poder tener una buena enseñanza. Lo primero que yo he aprendido es autoanalizar, introspección. Aprenda a verse. Demos todo lo que usted quiera, pasado, presente, futuro, en un orden personal. Yo tengo que ordenar mi pasado. Yo tengo que ordenar mi presente. Y también tengo que ordenar mi futuro. Amén. Dios es un Dios de orden. Dios no quiere que yo venga cada día, como venimos muchos cristianos tradicionales. Nuevas son las misericordias de Dios cada día. Y por eso yo cada día puedo rebalar. Y voy a rebalar hoy y mañana y Dios me va a seguir perdonando. No, yo tengo que vivir para no rebalar. Amén. Esa es la forma de vida que yo debo tener. Yo voy a buscar la forma de no rebalar. Eso es lo que yo voy a buscar. Ahora Dios lo entiende, porque dice la Biblia que Dios conoce la mente y la intención del corazón. O sea, a lo mejor tiene un dicho y dice, mire Narciso, ¿qué le pasa a usted? Yo lo conozco. Usted no tiene esto. Pero usted tiene que vivir todos los días como que usted quiere estar correcto. Pastor, por eso usted dijo un día que Dios no toma en cuenta todas las cosas que nosotros decimos. Porque si Él toma entonces en cuenta todos esos disparates que nos salen. Ya no estaríamos. Todos disparates que nosotros. Entonces tuviera misericordia nueva. Derretido tuviera. Sí, todo el tiempo. Nosotros tenemos que aprender conducta. Nosotros antes de ser espirituales tenemos que aprender a conducir. Mucha gente quiere ser espiritual con una mala conducta, diciendo malas palabras, insultando a la familia, a los padres, hablando de la gente. Y cuando el pastor falla, ese hijo de... ese no sirve. Y hablan de la gente sin pensar. Sin misericordia, sin misericordia. No, hay algo que Entonces, tenemos que cuidarnos y vivir diariamente como que Cristo viene hoy. Y hay algo que a mí me gusta de la bienaventuranza. El punto que más me gusta. Bienaventurados los limpios de corazón. Que ellos verán a Dios. Hay otro versículo bíblico que me gusta. Primera de Pedro, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, amable, compasivo, misericordioso, no pagando mal por mal, ni maldición por maldición. Porque el que quiera ver día bueno, refrene su lengua. Amén. Y sus labios no hablen engaño. Porque los ojos del Señor están atentos a los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, que el que anda hablando incorrectamente, ni Dios lo mira, ni Dios lo escucha, aunque ore. O sea, tenemos que tener cuidado. ¿Es cuándo? Aprender a vivir una vida cristiana. Quizás menos espiritual, pero sí más ordenada. Porque hay personas que son tremendos. Wow, yo lo veo en la iglesia. Que entran y hasta brincan por ahí. Y de repente después yo lo veo que o veo mujeres o veo esposos que cogen a la mujer y le dicen hasta chocolate y café con leche. Pero lo más correcto es si es espiritual y tiene solución, ¿por qué no controlar la lengua? Entonces tenemos que trabajar más control en la boca, más control en lo que somos. ¿Yo qué soy? ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo respeto a mi esposa? Yo tengo a mi esposa y puede ser que se me vaya el hijo, pero yo todos los días trato de conducirme con una actitud de comportamiento apropiada. Y Dios lo sabe. Porque cuando yo cometo mistakes, yo no voy delante de Dios y le digo, Señor, acuérdate que yo soy humano y fallo. Señor, yo lo hice mal. ¿Por qué actúas así? Ayúdame, Señor, a no ser así. Yo quiero cambiar esta forma de ser, Padre. Ayúdame. Ahí es que está el problema. Ni digo, Señor, mira lo que me hizo mi esposa. No, mi esposa no me ha hecho nada. Porque la culpa no es de mi esposa, de lo que yo dije. La culpa es mía, yo fui el que hablé, no fue mi esposa. Ahí es que está. Porque la gente se justifica. Ay, no, pero si tú supieras cómo me trató y lo que me dijo. Pero cuando yo vaya para el cielo, Dios no me va a librar los pecados por lo que me hizo la gente. Dios me va Por lo que yo hice. Sí. Eso que usted dijo, el orden y la espiritualidad. Cuando lo espiritual, yo no creo que puede ser uno tan espiritual, y me estoy mal,
Porque yo veo esa gente que después te digo, te lo- que salta tanto y... Te lo voy a poner en psicología. Mira la psicología, lo que esto dice la psicología. El carácter es la parte interna del hombre, lo que usted es por dentro. La personalidad es lo que usted es por fuera. Entonces dice la psicología que cuando usted no tiene en orden lo de adentro con lo de afuera, usted se convierte en un hipócrita. Entonces hay mucha gente con una caída, tratando de decir que son espirituales, pero adentro no están transformados. Eso es lo que aparenta, pero no lo que son adentro. Entonces cuando usted adentro no es igual que por fuera, usted es un hipócrita. Pero ¿cómo que el espíritu ahí si no está en orden? El Entonces, espíritu ya. no lo tiene así porque Dios no iba a ordenado. Ya lo hacemos más fácil ahí. Yo para concluir algo que me ha preocupado por un tiempo es que se habla de las personas que hablan lenguas, que danzan en el espíritu, como que he oído mucho eso a través de un tiempo, como que le quitan mérito y dicen que lo único que es importante es el testimonio. Entonces, si Dios le dio el don de lengua a la persona, si la persona tiene unción, si es una persona, o sea, ¿cómo le digo? Como dijo la hermana Wilda, o sea, el hablar en lengua no es solamente para interpretación para la iglesia, es edificación del cuerpo, porque puede hacer que yo esté en una situación difícil, que quizá mi corazón se está destruyendo por dentro y yo no sé tan grande es que Dios tiene que manifestarse para que mi espíritu se pueda comunicar con su espíritu y eso pueda mantenerme de pie o me hable a mí misma, me edifique a mí misma. Entonces eso es importante. Y también el espíritu, o sea, la manifestación del espíritu en la vida de uno, cómo se mueve, es importante. Y también el testimonio es importante, o sea, pero puede ser que el testimonio de la persona esté destruida y como quiera la persona tenga esa comunión con Dios, o no sé, o sea, es que me confundo con eso, me confundo. Vamos. Si entramos en ese tema, tenemos que ampliar mucho. Nadie puede decir que el don de lengua es malo, pero cuando se habla del orden de Dios, el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para manifestarse necesita 9 características: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Es como que yo quiera correr un carro que corre a 100 millas por hora y yo le quiera poner 200 millas por hora. ¿Qué va a pasar con el carro? Se va a olvidar. Se va a romper. Así mismo pasa con la ley natural de la vida. Si yo, que estoy hablando de condiciones espirituales que necesitan unas condiciones de una velocidad específica para manifestarse, yo no puedo querer que el Espíritu se manifieste por la bondad. Yo lo dije esta mañana en la clase, la bondad no hace la ley de Dios. Yo puedo tener buenas intenciones, pero Dios tiene sus reglas para hacer las cosas. Yo no puedo hacer que Dios haga las cosas como yo las siento, aunque estén como yo me siento, si esa no es la forma de Dios. El mover de Dios con la ley espiritual necesita un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces no podemos vivir una vida con un estilo y querer decir que somos espirituales, o que el mover de las cosas que se están manifestando son espirituales. Tenemos que cambiar, tenemos que caminar a la par. Si somos espirituales, tenemos que vivir en un orden moral, en una conducta correcta. Tenemos que hacer algo. No está bien, pero Dios es misericordioso. Yo puedo andar en desorden y el Espíritu Santo salva. Hay un versículo bíblico que yo no lo leo mucho y lo usan mucho los tradicionales. Dice la Biblia en Juan 10, 9 creo que, o 9, 10. Que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, la gente que está en pecado. Digo que no son cristianos, son pecadores. No, por eso te digo que yo lo he leído, pues vaya y busquen. O Juan 9, 10. ¿Qué pasa con Cornelio? Bueno, pero Cornelio tiene una actitud. La actitud de Cornelio, porque oye como dice, Cornelio tenía un comportamiento y una conducta. Pero Cornelio tiene una actitud. Sus acciones
tenían una actitud. Él era misericordioso, bondadoso. Y su corazón, por eso dice que va a haber sorpresa en el cielo, porque hay mucha gente en la iglesia con apariencia de piedad que no tienen piedad. Entonces eso pasó con Cornelio. Cornelio podía tener una característica de conducta, de comportamiento, como el centurión. El centurión tenía uno y le dijo, mira, yo soy hombre que manda y va y viene, y dice, y Dios tuvo misericordia, Jesús tuvo misericordia de él. Y le demostró su autoridad a Jesús. ¿Quién en la tierra le demostró autoridad a Jesús? Nadie, pero ese se lo dijo, le dijo, yo mando. Donde yo digo que vayan, van, donde yo digo que vengan, vengan. Yo doy órdenes, pero, entonces Dios va a ver nuestra actitud, pero eso no nos justifica. Porque yo estoy seguro que Cornelio, después que se convirtió, no siguió siendo el mismo. No, él y su familia por completo. Cambió. Entonces quiere dejar dicho que Cornelio tuvo un pasado y Dios se lo cambió. Y entonces nosotros tenemos que cambiar el pasado. Yo creo en el don de lengua. I believe. Yo creo en la oración. Yo creo en la profecía. Pero si yo veo a una persona no dando un comportamiento moral apropiado, ¿cómo me va a venir a profetizar? Okay. Incluyendo que yo no me dejo poner la mano de todo el mundo. Y yo no soy tan espiritual. Pero como no soy tan espiritual, a lo mejor por eso no me la dejo poner. Porque yo considero que para ponerme la mano, yo quiero que sea alguien que Dios quiera usar. Ay, Dios, Juan. Se transmite. Se transmite. Yo creo, Juan, ¿por qué tú vas a orar por mí? Tú quieres orar por mí. La gente dice la Biblia, no impongáis las manos con ligereza. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros no podemos actuar, si yo estoy en Dios, pues salir por ahí por la calle y hacer cosas mal hechas, y hacer cosas indebidas, y hacerle daño a la gente, y decir, ahora Dios me usa. No, Dios no es así. Entonces, ¿cuál sería el cambio que le estamos pidiendo a la sociedad? ¿De qué estamos hablando? Pastor, entonces cuando Jesucristo, en el Sermón del Monte, Él viene y Él le dice a sus discípulos cómo deben de vivir, como una ética, cómo debe de uno vivir o no. Seguro. Jesucristo le da un manual. En el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo hay un manual de cómo debían actuar los discípulos. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, amad a tu trámite, tu pedazo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. O sea, hay una conducta de comportamiento, eso es conducta, eso no es espiritual. Eso es comportamiento, ¿cómo debo portarme? Entonces nosotros los cristianos tenemos que aprender conducta, comportamiento. Tenemos que ser diferentes. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero ¿cómo nos estamos conduciendo? Dios me lo bendiga. Nos salimos del tema. Ustedes a veces me hacen salir. Yo quería dominio propio, pero ustedes me metieron en teología. Y entonces, como a mí me gusta tanto la teología, se me hizo la cosa difícil de salir. Pero les pido disculpas. No, está bueno. No fue mi intención cambiar el tema. Ustedes me sacaron del tema. Pastor, no le meta la culpa a nadie. No. Yo dije, ustedes me sacaron del tema. Yo me siento culpable. Pero a mí me gusta la teología. A mí me gusta la teología, no para contender, no discutamos de qué tiene la razón. No es para aprender, a mí me encanta para aprender. Y cuando hay algo que no entienda, no lo rebata, ve a buscar tu casa, busca varias Biblias, léelo, infórmate, y entonces después conversa. Dios me lo bendiga, muchas gracias por su tiempo. Acuérdense, la graduación es el día 7, aquí en Nueva York. Van a tener toda la información. ¿Usted viene en la próxima clase? Yo vengo a la próxima clase en noviembre, día por ahí 4 o 5. Y para ese tiempo tenemos que tenerle la lista, todo. La lista de quiénes van para la graduación. Y el dinero de la graduación. Y el dinero de la graduación. Hello. Ustedes van a recibir una carta en esta semana. Con todo. Con los costos, el costo de la graduación, con todo. Necesito que me digan los familiares con tiempo. Los familiares con tiempo. ¿Están bien? No me vuelvan a hacer lo que me hicieron hoy. Me sacaron de psicología a teología. Y para la copia, ¿cómo? Para la copia, bueno, yo puedo dejártela. Tú sacas la copia y tú me devuelves el original. O a quien quiera sacarla. El que quiera sacarla, cuente la cantidad de personas, cuente la cantidad de copias.
y denle el dinero a ella para sacar el copia. Okay, la copia cuesta Son 23 20 centavos. páginas, ¿no, hermana? Son 22 páginas. 22 páginas son $2.20. ¿Quién es que va a sacar la copia? Yo la digo, creo que Que la vaya a sacar. $2.20. Por favor, los que cogieron los libros 22 copias. que haya que pagar, pues necesito poner en orden esa parte. Y lo que necesiten el código real, el ministro Víctor Nicolás, código real. ¿Y el otro libro usted lo puede traer para después? Límite. Sí, yo cuando vuelva lo traigo. Ya acabó la clase. Después de la graduación, a principios de enero, yo le he hecho una promesa y le pido perdón público. Yo tengo que estar unos meses aquí y voy a estar, creo que el mes de enero y el mes de febrero completamente en New Jersey para poder darle la ayuda a los pastores que necesitan y a las escuelas que necesitan herramientas para poder desarrollarse más años. Yo voy a estar por aquí un tiempo. Quiero estar un tiempo. Eso es para enero. Para enero. Okay, yo quiero que ustedes sepan que yo los amo y yo quiero respetarles su esfuerzo de ustedes estar aquí sentados y poder venir aquí. Yo no quiero Nosotros lo amamos más, pastor. Por eso venimos y ansiamos el día que nos toca la Gracias. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Señor, toma el cuidado, el control, bendice, nos ayuda, nos glorifica de manera especial en todo lo que estamos haciendo. Te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le traigo, ay, gracias. Pero tiene que esperar. ¿Quiénes están pendientes con los libros? ¿Quién copia? ¿Quién quiere copia? Este es de la casa de hoy de Dominio. ¿Quiénes van a estar pendientes con los libros, por favor? Cuando usted dijo, este es de dominio propio. Ajá, usted dijo que la copia salía $2.20. $2.20. Por favor, los libros. No con 20. Bueno, yo voy por el próximo. O sea, si deja el número de teléfono y eso, ¿Quién más? ¿Quién más debe, por favor? pero tú entonces Lo hace. Para la próxima vez entonces. No, hoy mismo. Hoy mismo. ¿Quién más quiere que el libro? Por favor. Si alguien quiere un libro de límite, que compre uno. ¿Alguien quiere un libro de límite? Hermana Raquel. Límite y... Hermana Raquel. Límite y... $14, $13.99. Los dos, cuando yo vengo. Te lo mando. Yo te lo mando de Víctor. Yo te lo mando por de Víctor. Perdóname. Yo te lo mando. ¿Cuánto tenemos que pagar por el de temperamento? El de temperamento vale $14.99, $15. El otro vale $13.99, $14. Son $29. Cuando vengas. Cuando vengas. Muchas gracias, mis hijos. Bendiciones. Sigan adelante. No pierdan el tiempo con esa juventud que tienen. Busquen de Dios y prepárense la palabra de Dios para que puedan traer un cambio
No se olvide de mandarme esos videitos. Cópiame tú, escríbeme tú. Porque como yo tenía la otra computadora se me dañó. Yo perdí tu cuestión. ¿Dónde lo pongo? Póngalo ahí mismo. ¿Dónde te quedan los tipos por aquí? Para sacar copia, ¿dónde por aquí? El hermanito. Para sacar copia para la oficina, donde puedo ir. Ella dijo la 46. Exacto, no, porque tú, ¿dónde estamos? ¿Sabes dónde? No, pero por aquí tiene que, por aquí tiene Espérenme. Lo que necesito es lo que estamos viendo con los niños mostrando. por mi casa, por la el colegio está abierto de Voy. Ok. Te mando entonces la... ¿Quieres que te mande cuántas? No, la clase pasada. La pasada. La librería de Carlos tiene una máquina de 50 centavos. ¿Pero eso está abierto? Sí. Hoy lo cierran temprano. Yo creo que sale a las 3, no sé, eso es lo que digo, ya no sé. Bueno, ya la comida paga. Aquí, por aquí mismo, sí. ¿Conoces la calle de la Berto? ¿Cómo se llama esa calle? Porque esa calle me lleva a la directora. Yo ya no sin el GPS, que hoy se me quedó. No se preocupe. Ok, yo me encargo de salir. Es rápido porque ella fue. Porque estoy en perdón de por aquí, pero para no hacerlo esperar, y si no llego a tiempo aquí, pues entonces yo se lo envío. Porque ¿quiere que vaya con usted? Ella va contigo. Oficina. Sí, si quieres ir conmigo. Tenemos que volar. Bueno, yo no tengo la baticueva ni volada, la batimóvil, pero lo tratamos. Entonces, ¿me van a esperar? Yo tengo que hablar con la. Ah, bueno, pues vamos. Bueno, si ustedes van a estar aquí, vamos a ver esa calle. Mire, pastor. Ajá. Agárrame eso ahí. 56. Agárrame eso ahí. Vamos. ¿Cuándo va, Rosana? ¿Dónde van? Office Depot, va a sacar una copia, por Oh, la ok. de una vez. No vamos a volar, venimos de una.